Os presento, para las que no las conozcan, a María Elena Crespo Arce, que es una persona muy metida en el mundo jurídico y que por una serie de razones ha decidido, esto que nos decía esta mañana, me parece que era Guillermo, de que había que dedicar 3 horas de su tiempo gratis a trabajar por los demás, pues ella dedica bastante más de 3 horas a trabajar por los demás. Creo que lo más importante, y os animo a que lo busquéis en las redes, o yo intentaré mandároslo, es un trabajo que ha hecho ella con 2 psicólogos, me parece que es, ¿no? Un psicólogo y un psiquiatra. Un psicólogo y un psiquiatra, donde se explica con mucho detalle para qué no sirven los estudios y los informes que hacen desde los servicios sociales. Un trabajo muy completo en el que se cruza su conocimiento jurídico con el conocimiento de sus compañeros y colaboradores y implicados en que a los niños se les trate bien. Esta es Elena Crespo, a la que yo he conocido hace ya bastante tiempo y me consta su entrega. En tiempos de Mauricia era, ¿no? Mauricia, ya sabéis que es esa señora a la que le quitaron sus gemelos por el único detalle de que era muy mayor cuando los tuvo, con una contradicción tremenda. Si le habían permitido tener los hijos, no tiene ningún sentido que luego por ser mayor le quitaran a los niños. En todo caso, puestos a habérselos quitado, pues que no la hubieran dejado ir a una clínica a inseminarse y a tenerlos, en ese caso. Y ahí nos conocimos en una que hubo en Burgos y ya está. Luego, Antonia Urdiales es una maestra comprometida, como podéis suponer, desde que era estudiante de magisterio, por lo menos, y ha dedicado toda su vida a este tema de los niños desde muchas perspectivas, y luego tiene también ¿es nieto o nieta? Mi nieta. Bueno, niete. Bueno, bien, en todo caso, pues los servicios sociales intervinieron y en vez de ayudarles a las personas y ella es una activista en Andalucía, pertenece al partido de Podemos, pero independientemente de que pertenezca o no al partido de Podemos, lo que sí repito, en estos años en los que nos hemos venido conociendo, es una persona implicada que ha intentado que diversos diputados de Andalucía nos escuchen, le escuchen a ella allí, pero en la misma línea de lo que ya hemos hablado aquí desde que hemos empezado, en que los servicios sociales han de ser otra cosa totalmente diferente a la que tienen que ser. Y en algunas ocasiones algunos concejales concretos y algunos diputados concretos les han escuchado algo, pero desde luego no la escucha que necesitamos. Y los de Podemos no me han escuchado. Bien. Con lo cual estoy muy cabreada. Bien, pues en eso ya estamos, esa era mi presentación. Ahora ellas darán su punto de vista sobre este tema y luego entraremos, como con los demás casos, en preguntas y respuestas en esta primera hora y media que tenemos esta tarde. ¿De acuerdo? Gracias. Primero, muchísimas gracias por estar aquí, que es una maravilla, como decía Juan Luis, que haya un grupo de personas que nos reunimos para tratar de, al menos, buscar soluciones entre todos y en la desgracia y en el horror y en la tragedia brutal, porque yo creo que es en estos términos en los que hay que hablar. Esto es una tragedia brutal cuando te pasa y, como decía María Ángeles, la última persona que ha intervenido telefónicamente, esto es un monstruo, un pulpo con varios tentáculos que te va atrapando por un sitio y por otro. Cuando una vez que te ha alcanzado es difícil soltarse, cuando parece que te está soltando llega otro tentáculo y te vuelve a agarrar y difícilmente. Pero en esta tragedia, también como decía Juan Luis y Margarita, es admirable cómo las personas se mantienen a flote en las reglas del juego, sin salirse de ellas habitualmente, como decían los abogados que han participado antes. Y eso es admirable también, porque eso es que tenemos un sentido de la responsabilidad, que no nos podemos tomar la justicia por nuestra mano, y aunque nos parezca el sistema tan injusto, no nos queda más remedio que en un Estado social y democrático de derecho que someternos a lo que actualmente tenemos, sin perjuicio de que en paralelo luchemos por cambiar esto que tenemos si no nos gusta. Pero mi enhorabuena a todas esas familias, a todas esas madres especialmente, porque son las que habitualmente están en esta lucha sobre todo, y
a todas las mujeres que están ahí luchando, también por supuesto a los padres, los abuelos, los tíos, pero es que hay más familias monoparentales formadas solo por una mujer. A veces son más las mujeres las que se han visto desprotegidas, es más a las mujeres, y mi enhorabuena y mi admiración, porque se saltan las lágrimas cuando se ven casos tan brutales que dejan en la extenuación más absoluta, no solo económica, sino física, anímicamente, y les destrozan la vida hasta unas situaciones que nadie puede imaginar que te puedan llegar a destrozar la vida así. Es muchas veces peor que seguir viviendo esta forma de arrebatarte a tus hijos diciéndote que además eres la culpable por lo que están lejos de ti, porque eres culpable al no ser buena madre. Eso es el dolor más brutal que alguien puede sufrir, y frente a eso se mantienen las personas con la entereza y la capacidad de seguir luchando. Y mantienen eso, incluso a los abogados animando a continuar con los siguientes recursos hasta agotar todas las vías estatales y posteriormente las internacionales de las que nos hablaba Guillermo en una magnífica exposición. Y yo en este recorrido, en una hora tan tremenda, a las 4:30, que seguro que muchos de vosotros, si me permitís que nos tuteemos, estaréis deseando descansar, leer, dormir, y sin embargo estamos aquí hasta ahora. Trataré de hacerlo un poco más dinámico para que no sea una serie de legislación o de buenas intenciones o de afirmaciones tras mi experiencia en la investigación que llevo haciendo y también tras mi experiencia personal. Y en primer lugar, yo creo que es importante saber que el Código Civil es brutal lo que dice en el artículo 172, pero al legislador no le importó. En el 2015 lo modificó para empeorarlo, pero tampoco ninguno de los diputados que estaban allí se ve que se veían en la situación. Y entonces se ve que el ser humano solo cuando cree que le va a afectar el problema directamente es cuando se pone en la situación del otro. Como esto de niños tutelados, en fin, suena algo marginal, ¿no?, de gente que está en otro sitio que no está la gente, los diputados, los grandes arquitectos, los grandes profesionales, magistrados, letrados, cualquier persona que se crea alejada de un mundo en el que no van a acceder los servicios sociales, porque van a tener otros recursos que van a hacer que se oculten posibles carencias, incluso afectivas, y eso a veces no se va a acceder a ese mundo. Y estos, entiendo que en el Congreso, cuando se debatió la modificación en el 2015 del Código Civil, también creían esto. Y el artículo 172, que remite a la Ley de Protección del Menor, de la que nos hablaba Guillermo, pero este mismo artículo ya nos hace ver en qué estaba pensando el legislador cuando dice que se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores cuando los menores queden privados de la necesaria asistencia moral o material. Entonces, el propio legislador nos trae un término absolutamente ambiguo, como es la asistencia moral. ¿Pero de qué moral estamos hablando? ¿La que ellos deciden? ¿La que decide el trabajador social? ¿La que decido yo? ¿La que decide la madre? ¿La que deciden los abuelos? ¿De qué moral? Porque es que la moral no es un término cerrado, claro, objetivo, que uno pueda decir no tienen estos niños la necesaria asistencia moral. Miren, un informe psicológico diciendo que no tienen la asistencia moral. No, un psicólogo tampoco puede determinar con los ítems, los criterios que ellos establecen, si la asistencia moral, porque no sé muy bien de qué asistencia están hablando. Y la material, creí que los servicios sociales precisamente estaban también para suplir las carencias materiales. Bueno, pues se ve que no. Luego, cuando la ley del menor nos establece una serie de causas por las que se puede declarar en desamparo, hay algunas evidentes y que todos lo entendemos. Si se induce a la mendicidad, tienes a los niños en la calle pidiendo, o a la prostitución, o hay una agresión sexual objetiva, porque hay un informe diciendo que hay una agresión sexual de un psiquiatra, de un psicólogo o de un pediatra, o hay una agresión psicológica agresiva y peligrosa para su vida. Ahí, bueno, si se soporta en una documentación, que no es habitual que se soporte la declaración de desamparo en una documentación objetiva que lo acredite, todos estaríamos de acuerdo. Y como decía antes, como decía en otra ocasión, o ayer Julia,
no se trata de demonizar a nadie ni ningún colectivo y entiendo que las personas, cada uno tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero aquí no es un problema de hacer bien o mal el trabajo desde mi punto de vista, no solo, sino que el sistema, que aunque decía Rosa, el sistema somos todos, sí, pero el sistema de protección de menores, yo me refiero al ordenamiento jurídico aplicable en estas situaciones y a los mimbres con los que podemos actuar cuando aparece esta situación. A ese sistema me refiero. Pues ese sistema, como decía antes también Juan Luis, ha nacido desde mi punto de vista erróneo, desde el año 87. Ha nacido erróneo porque no se está poniendo la ayuda a la familia. Y como decía Martínez Reguera, el sociólogo del que hablaba Victoriano, cuando un niño tiene un problema es que su familia tiene un problema. Ayudemos a la familia en su conjunto. Pero problemas hemos tenido todos. Todos hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida. Y nadie se imaginaba en los años 80 que por tener una dificultad económica, laboral, psicológica, social, psiquiátrica, eso iba a ser, la consecuencia iba a ser que te iban a quitar a tus hijos. No, nada más lejos de la realidad. Si te quitan a tus hijos no hacen más que acrecentar el problema. Entonces, ayudemos a la familia, como decía Sara, cuando una madre tiene un problema porque tiene una dificultad psicológica, que las tenemos todos, ¿quién no tiene una dificultad psicológica? Cuando llega a ser un psiquiatra el que determina que tiene una dificultad psiquiátrica, ayudemos a esa madre y mientras tanto los niños, pero los hijos de esa madre tendrán unos abuelos, unos tíos, unos primos que temporalmente, no de forma un acogimiento permanente, sino temporalmente, hasta que la madre se reponga de su situación, de ese bache que todos podemos pasar, vuelvan a vivir con él. Y si no, como decía Sara, es que la red de vecinos ya no funciona, porque es que cuando vivían nuestros padres en los años 60, 70, 80, tú le decías a un vecino, échame un vistazo al niño que me voy una hora que hay que hacer la compra en el supermercado, y nadie tenía ningún problema por echarle un vistazo. Ahora haces eso y te arriesgas a que el vecino de arriba se ha enterado que al vecino de al lado le has dicho que te eche un vistazo al niño y te llamen a la policía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay un individualismo, como decíais antes también, y como decía Julia, eso es, no podemos luchar contra esta sociedad individualista brutalmente mercantilizada en la que todo se transforma en lo monetario. No podemos luchar, pero sí podemos luchar contra un Estado exageradamente patriarcal e intervencionista en el que se cree que todos los problemas que tengamos los tiene que solucionar de su forma, ¿no? Los tendrá que solucionar ayudándonos y colaborando en la solución, pero no determinando solo él la solución. Los servicios sociales yo creo que son imprescindibles en un estado del bienestar como el nuestro, pero un estado del bienestar se basa precisamente en eso, en lograr el bienestar de cada familia. Aquí se logra en un porcentaje elevado de ocasiones lo contrario. No estamos hablando de todos los casos en los que, como decían compañeros antes y como decía Julia, se está actuando bien, que habrá muchos casos en los que se actúe bien, pero es que a solo un caso en el que se actuara mal ya merecería la pena este congreso y toda la lucha, porque es que solo un hijo retirado de su familia injustamente ya merecería la pena luchar por ese niño. Pero es que no es uno, es que es un porcentaje muy elevado de las declaraciones de desamparo las que desde mi punto de vista cojean absolutamente de la fuerza argumental. Y cuando decimos que a qué colectivos nos estamos refiriendo, como en el lenguaje que se habla ahora, ¿de qué personas estamos hablando? Pues de personas de todo tipo. No solo estamos hablando de personas con vulnerabilidad económica porque no tengan trabajo esa temporada, porque no puedan pagar el alquiler de una vivienda digna. No, es que también hay situaciones conflictivas en las relaciones de pareja que también acaban en estas situaciones. Alguna por decisión judicial, las menos, y el 95% porque los servicios sociales han tenido conocimiento de una desestructuración, como dicen ellos, en la familia porque ha habido un divorcio y ya la madre o el padre no pueden hacerse cargo, según los servicios sociales, en el momento en el que les toque cuidar a esos niños, y ahí ya empieza, no tanto en las situaciones que hablábamos antes de personas que han podido subsanar esto contratando a otras personas que suplan esas carencias, pero sí en las capas medias, familias en una situación holgada han podido verse en estas situaciones dramáticas de intervención de los servicios sociales. O sea que esto nos puede pasar a todos, no tenemos que alejarnos, y aunque no nos pudiera pasar a todos, con que le haya pasado a una persona, sea por la pobreza o sea por lo que fuere, no deberíamos alejarnos y mirar hacia otro lado, sino que deberíamos
pero como decís vosotros, los que estamos aquí es porque luchamos y estamos concienciados por ellos. Los demás nos dicen, algo habrá hecho esa familia para que se lo retiren. Pero además, ahora hay otra situación, otro grupo de personas en las que achacan a las madres fundamentalmente, también a los padres, enfermedades psicológicas y psiquiátricas a juicio de los servicios sociales, pero no con un informe de un psicólogo ni de un trabajador social. Y dicen, posible enfermedad mental. Bueno, esa posible enfermedad mental a lo largo de los 3 años del procedimiento no se ha llegado a acreditar, no hemos visto un informe psicológico o psiquiátrico. Bien al contrario, la madre ha aportado informes psicológicos o psiquiátricos exponiendo que no tiene el síndrome de Munchausen, por ejemplo, en el que les achacan que creen que tienen sus hijos unas enfermedades que no tienen. Casos que conocemos directamente de primera mano, consiguen acreditar las familias cuando consiguen encontrar a un psiquiatra que quiera meterse en estos informes, porque a veces también se apartan en cuanto dices que los hijos están tutelados y deciden no hacerles el seguimiento, pero cuando lo consiguen lo aportan y da igual, los niños siguen tutelados. O posible enfermedad, posible brote psicótico. Bueno, posible, pero ¿pasó o no pasó? No, bueno, pero por si acaso en esta situación es mejor apartarles. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero ¿a qué estamos jugando todos? ¿No? A la subjetividad del que tiene el poder en una mano. Como decía Juan Luis, cuando alguien tiene el poder cree que tiene la capacidad para hacer daño también. Entonces, cuando tiene ese poder para declarar en desamparo y el mismo órgano que está investigando decide la declaración de desamparo y la ejecuta, nada más lejos de nuestro derecho penal, que todo lo hace órganos diferentes. Uno instruye, otro enjuicia y otro ejecuta. Aquí no, aquí todo lo hace el mismo órgano, y además un órgano de la administración. Y además sin haber podido dar parte a los padres, porque las alegaciones que hayan podido hacer no han servido absolutamente para nada. Esto verdaderamente no quiebra el Estado social y democrático de derecho, no quiebra alguno de nuestros artículos de la Constitución. Bueno, pues en fin. Luego, por no hablar de aquellos casos de violencia de género, en los que también se achaca a veces a las madres que no reconocen las relaciones afectivas adecuadas para sus hijos. Bueno, o sea, que es víctima de violencia de género, pero además te vamos a quitar a tus hijos porque, oye, ya estás siendo maltratada por una segunda y una tercera pareja y esto ya suena extraño, ¿no? Vamos a ver cómo podemos apartar a los hijos de ti. Bueno, esto es un despropósito absoluto. Y hay otro grupo más de casos que yo, por lo que estudio, también se podría hablar de ellos, que son los grupos de los adolescentes que van al colegio. Nos hablará María Antonia mucho más de esto, pero he conocido a algunos de algunas amigas que, bueno, pues nada, un profesor en concreto, pero trabaja en una escuela pública y a sus hijas las lleva a un colegio concertado. Y la niña dice ese día, llega al colegio a la tutora contándole que su padre no la quiere lo suficiente y que hoy se ha ido de casa con la sudadera que no tenía y su madre le ha dicho, ya está bien, vete de aquí con la sudadera que llevas puesta porque la otra está en la lavadora. Suficiente para que los servicios sociales decidieran que en esa casa no hay un ambiente adecuado y que hay que intervenir. Primero hay que hacer un seguimiento, hay un año en una situación de riesgo para luego terminar en una declaración de desamparo, en algunos casos cuando no consiguen evitarla. Esta es la población afectada, pero ¿qué es lo que está llevándonos a esto? Quizá desde las facultades de psicología o en las escuelas de trabajo social nos podrían dar los estudiantes alguna información más sobre cómo se les explica que tienen que actuar posteriormente, porque parece que hay no me atrevo a decir adoctrinamiento, pero sí una tendencia a pensar que en esta sociedad individual cada uno tiene que arreglarse los problemas y si no se los arregla, los servicios sociales te ayudan a arreglarlos en la forma en las que ellos consideran. Entonces hay unos protocolos, desde el punto de vista de ellos, muy bien elaborados. Yo les encuentro fallas en muchas de las cuestiones, porque ellos en esos protocolos lo que hacen es ir añadiendo pequeños ítems, pequeños criterios que aisladamente no tienen gran trascendencia, pero que en su conjunto consiguen armar una declaración de desamparo. Y entonces todos esos pequeños ítems unidos, por ejemplo, el niño ha tenido piojos con 6 años, el pelo largo en el colegio, han tenido piojos otros niños, bueno, pues ese ataque ya... vamos a ver, esta familia no tiene la sanidad adecuada en el hijo. Lleva la ropa
que le presta la vecina, y entonces a veces es un poco más grande. Pues en la declaración de desamparo dice ropa inadecuada, tallaje inadecuado para el niño, ya es un segundo. La madre no es especialmente puntual, que nos puede pasar a muchos, y el niño llega 5 minutos tarde 10 días a lo largo del mes. No es una actitud adecuada. ¿Peleas en la familia? Hombre, sí, discutimos, dice la madre, su padre y yo discutimos. 20 años de matrimonio, pues ¿quién no va a discutir, no? Discusiones una vez a la semana, 5 ítems, suficiente, tienen que estar en riesgo. Vayamos a su casa y hagámosle un seguimiento. ¿Quién soporta una lupa encima de nuestras vidas, de cada una de las nuestras y de las de esa trabajadora social que va a hacer el seguimiento? ¿Quién soporta una lupa, una investigación así, que nos la ponen encima y deciden qué hacemos bien y qué hacemos mal, a criterio de ellos, ¿no? Entonces, después de ese seguimiento, en el que además te sientes presionado, porque imagínate tener a una persona vigilando cómo das la merienda a tu hijo, cómo le cambias el pañal, pero aquí estamos para ser vigilados o para ser ayudados en este mundo. Pues es que, claro, después de esa vigilancia y nos fiscalizan, nos dictan la declaración de desamparo. Pero ¿cómo ha sido el trámite? Pues lo que decíais, sí, lo que dice Margarita, efectivamente la declaración de desamparo la comunican en las 48 horas a los afectados y a la Fiscalía, pero después, antes de esa declaración de desamparo, como decía Victoriano, ¿qué es lo que nos permite el artículo 22 cuartos de la Ley de Protección del Menor? Que nos han investigado. En la educación, en los colegios, han ido llamando al orientador. ¿Cómo le ves? Pues si alguien quiere sacar punta, a todos nos pueden ver mal. Y luego han llamado al médico y al pediatra. Pues no, fíjate, cambió una cita. He visto algunas declaraciones de desamparo diciendo la madre ha cambiado una cita 2 veces en este año. Bueno, eso garrafal, ¿no? Fíjate, cambió una cita, pues también. Pero ya lo habían investigado en paralelo. Es que es algo, como dice Victoriano, para las intervenciones telefónicas de un traficante hace falta un auto judicial, pero para esto no. Para esto no importa, porque son colaboradores de los servicios sociales y los servicios sociales solo son ayudadores, las personas que ayudan a las familias. Entonces el resto de la sociedad dice, pues ¿por qué lo veis mal? Bueno, pues que te pongan a ti esa lupa a ver cómo lo ves, ¿no? Que hagamos eso con cada uno de los ciudadanos y luego que nos digan cómo lo hemos visto. Por supuesto, un desequilibrio absoluto entre las dos partes, la administración y la familia. La familia, aparte de que no conoce, que están investigando en muchos casos, esa familia no tiene capacidad decisoria. Le dan la decisión ya tomada y a ejecutar. Entonces, claro, esa dificultad, ese secretismo, esa desigualdad, esas decisiones al margen de las opiniones de la familia nuclear y de la familia extensa, de los vecinos, pero ¿por qué ahora ya los vecinos y los amigos tampoco son dignos de opinar sobre la vida de los demás? Ya no, ya es que no hay nadie que pueda decir que esos padres salían a la hora, les daban la cena, les querían, les veían los abrazos, pero ¿por qué no? Si siempre se ha servido el juez de esos testigos y como decía Juan Luis, ahora ya no, ahora ya solo sirve el mal interpretado principio de veracidad de la administración. ¿Por qué digo mal interpretado? Porque el principio de veracidad de la administración es solo sobre datos objetivos acreditados, no sobre apreciaciones subjetivas. Pero el juez, como aquí cuando presentan el informe para la declaración de desamparo en el que se soporta la declaración o la mera declaración, está sesgado porque solo están contando lo malo. Ahí no están contando la vida de una familia, pues les quieren mucho, pero son despistados y llegan a tarde clase 3 días a la semana. Oye, pues habrá que corregir la puntualidad, pero les quieren, no están desamparados. No está desamparado aquí los niños que ellos dicen que están desamparados. Desamparo es no tienes a nadie en tu vida que te quiera. Eso es desamparo. Porque si te quieren, ayúdales a quererles bien. Si es que están teniendo una forma de educar que no es acorde para un niño, ayúdale, enséñale, si solo se trata de enseñar, pero de enseñar constructivamente, positivamente, no fiscalizando. Pero ¿qué pasa cuando les ponen el plan de intervención familiar? Una vez, si se lo ponen, si establecen un plan de intervención, que muchas veces han pasado 6 meses y no hay plan de intervención. El plan de intervención a veces es mejora de las habilidades parentales. Bueno, ¿y qué ha querido decir con esto? Porque ¿lo voy a superar o no? Pues depende de quién te valore. Porque como no sabes muy bien qué es, primero no sabías de qué te acusaban. Ahora te dicen que para esa acusación tú te puedes salvar, que te van a devolver a tus hijos, si superas el plan de intervención. Pero el plan de intervención muchas veces son propósitos, objetivos abstractos
igual que la falta de asistencia moral. No interioriza suficientemente las necesidades de sus hijos, ¿no? No son frases que me esté inventando, son frases que he visto repetidas en declaraciones de desamparo y en planes de intervención. Son frases estereotipadas, lo que llamamos corta y pega, porque esas frases estereotipadas se repiten. Entonces, eso no es un análisis individualizado de la situación de cada familia. Eso es una decisión previamente tomada que se lleva a cabo en una declaración de desamparo por un procedimiento que no supera las garantías debidas, desde mi punto de vista, constitucionales, y que produce una consecuencia brutal, que es una muerte social. Porque cuando al niño se lo llevan de su casa es una muerte social, porque lo alejan de su madre, que es el mayor amor que puede tener un niño en esta vida. Lo alejan de su padre, de sus abuelos si los tiene, de sus tíos, pero además lo alejan de sus vecinos, de sus amigos de clase, de su tutora, de su profesor, de sus deportes, de todo lo que tuviera vinculación con él. Eso es una muerte social. ¿Que reviven? Sí, reviven porque los niños tienen esa capacidad. ¿Y luego qué hacen? Cuando han ido reviviendo, pues como decía Margarita, ¿quién mantiene el vínculo emocional 1 hora al mes? En una habitación vigilada. ¿Quién? Pero ellos, los que lo deciden así, esas visitas. Yo a veces les he preguntado, pero si a vosotros os pusieran ese régimen con vuestros hijos, ¿de verdad estaríais tranquilos? Pero ¿podríais no rebelaros contra esta barbarie? Bueno, pues no contestan cuando he tenido alguna vez oportunidad de hablar con algún trabajador social, pero es evidente, no se mantiene el vínculo. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando el niño ha ido reviviendo, no has mantenido el vínculo con su familia, porque habrá un porcentaje de trabajadores sociales que lo hagan muy bien y consigan mantener el vínculo y consigan hacerlo bien y consigan la reunificación familiar. Pero hablamos de esos otros que no lo están intentando y que están pretendiendo a veces lo contrario, porque con ese régimen de visitas estás pretendiendo lo contrario, aunque no lo digas. Y cuando ya has desvinculado absolutamente al niño de su familia, ya sí, le oyes. Y entonces ya lleva 5 años alejado de su familia. Y cuando se le oye, porque ya tiene más de 12 años y le quitaron con 5, pues el niño ya en algunas ocasiones sigue diciendo quiero volver. Pero hay en otras en las que todavía es más doloroso para los padres oír, pues estoy bien donde estoy. Llevo 5 años con estos nuevos padres y aquí me quedo. Ya estoy harto de que me hayáis ido llevando de un lado a otro. Y eso todavía es más terrorífico cuando ya oyes esa declaración, porque no le han oído el día que se lo llevaban, aunque lo diga la ley, aunque obligue la ley a oírle. El día que se lo llevan es cuando hay que oírlo. ¿Qué te pasa? ¿Y dónde quieres estar? Y al mes siguiente, pero no a los 6 años, porque ya hayas conseguido desgarrarlo. Y ya está tan desgarrado que está muerto también de dolor. Entonces ya no quiere volver a luchar muchas veces. Algunos casos sí, pero otros muchos yo he visto en los que no, con lo cual se provoca un daño irreversible. Ya no digo a la familia, a las madres, a los padres que vemos, a los abuelos, a los tíos. No, ya digo a los niños, pero no estamos protegiendo a los niños. Como decía Victoriano, nos recibió un comisionado para la pobreza, contra la pobreza infantil, pero ¿qué más pobreza puede tener un niño que el desgarro de su madre? ¿Qué más pobreza? Esa es la pobreza extrema de un niño. Pues nada, allí no fue por dejadez nuestra, nos pidieron 10 puntos en los que mejorar, fuimos con Margarita, les llevamos los puntos, se los explicamos cómo mejoraríamos esto, se lo dijimos cuáles eran nuestras propuestas. No hubo respuesta nunca, les dio igual. Porque lo que habéis dicho también esta mañana, porque políticamente pues parece que no importa mucho. Entonces, ¿qué podríamos proponer, por no alargarme más? Bueno, pues primero intentar estar alejados, porque aunque haya servicios sociales y trabajadores sociales excelentes, esto es una lotería. Y cuando no te toca un trabajador social excelente o bueno, que no haga bien su trabajo, pues tienes el riesgo de que empiecen a hacerte un seguimiento y tienes el riesgo de acabar sin tus hijos y tienes el riesgo de morir en vida. Entonces, pues alejarte desde mi punto de vista. ¿Y a quién pedimos ayuda? Pues como antes, a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros familiares, a quien sea, Pero antes de que te lleven a tu hijo hay otras alternativas. Es que si a los servicios sociales, una vez que deciden el desamparo, se les pudiera hacer explicar, se les pudiera hacer entender y fueran receptivos a esas explicaciones,
pues podríamos intentar acudir a los servicios sociales a pedir ayuda, pero es que hay muchos casos en los que estás en un callecas y en muchos aspectos son leyes orgánicas las que habría que afectar, porque desde mi punto de vista no podría ser un trabajador de servicios sociales el que declarara en desamparo, sino tras un juicio justo con todas las pruebas y con el principio de veracidad también aprendido por el juez que lo vaya a aplicar. Si eso no lo podemos evitar nosotros, ¿qué podemos evitar? Pues al menos tratar de hacer propuestas, tratar de que se lleguen a redactar reglamentos en los que la familia tenga un abogado desde el minuto 1, desde que se le informa que va a ser iniciarse una investigación o un seguimiento, que tenga un abogado, que tenga una persona de confianza, y si no tiene un abogado particular, que inmediatamente, que en los tiempos en los que se da ahora abogado de oficio para un procedimiento judicial, se dé también para el trámite administrativo. En segundo lugar, que no haya comunicaciones telefónicas, porque es que hay veces que tienes acordada una visita y llaman el día anterior, oye, que no vengas, que no van a poder ir la familia. No, pues dímelo por escrito, al menos lo podré recurrir, al menos podré dejar constancia de que sois unos sinvergüenzas, que llevo un mes esperando ver a mi hijo 1 hora y me dices que no vaya. Pues dímelo por escrito. Pues no, a veces es una mera comunicación telefónica. Entonces, que siempre sean comunicaciones escritas. En tercer lugar, yo propondría que todas se grabaran, pero por el bien de todos. Yo a los trabajadores sociales les decía, pero si no hay ningún problema, para vosotros más claridad. Nadie podría decir qué pasa en esas reuniones, cómo se agobia a los padres que salen de allí angustiados o diciendo que se les ha dicho tal y cual. Pues si hay una grabación, nada, todo se vería. Entonces, en una grabación que necesariamente se grabe y que necesariamente se entregue la grabación, la quieran o no, a los padres. Da igual que no la quieran, tomadla. Entonces, una vez que yo lo tengo grabado, pues puedo ver un poco más cuál ha sido la actitud. Y creo que sería a veces más respetuosa. Muchas veces actuarán con todo el respeto del mundo, pero hay algunas en las que no. Con que haya una sola vez a la que a una madre la hayan hecho sentirse humillada, pues es suficiente para que se exigieran estas grabaciones. Igual que en los informes psicosociales, yo que pediría una grabación de todos y que pueda entrar el letrado de la familia. Porque ¿qué es esto? Que un psicólogo y un trabajador social, porque sean funcionarios o no de los juzgados, tienen la credibilidad absoluta y es un informe en el que se va a basar la sentencia del juez de familia para ratificar o no el desamparo. No, nadie somos aquí santos ni demonios. Entonces, que nos graben para saber cómo actuamos. Y más cuando son preguntas tan delicadas como las que se hacen en las entrevistas, en los servicios sociales y en los informes psicosociales. Y además podremos saber si la conclusión que se ha obtenido en el informe responde a lo que se ha hablado en la entrevista. Pues que se graben, solo eso, solo lo que se decía siempre, ¿no? Luz y taquígrafos, solo eso. Y a partir de ahí, pues que se entienda bien el principio de veracidad, que solamente aquellas afirmaciones que estén en la declaración de desamparo acreditadas por un documento, desde mi punto de vista ajeno a la administración que propone el desamparo, porque si no es un informe de parte ajeno a él, que esté documentado objetivamente que lo que se dice en la declaración de desamparo responde a una realidad objetiva, no a apreciaciones subjetivas. Y por supuesto, desde mi punto de vista, que no pudiera salir ningún niño de casa si hay familiares y que pueden hacerse cargo de él, que no se le saque del entorno familiar y de su entorno social. Pero, en fin, yo una vez que esto se ha ido proponiendo y no hemos conseguido ni siquiera que haya un plan de intervención familiar desde el minuto 1 cuando les plantean la declaración de desamparo, ni que haya un régimen de visitas, como decía Margarita. Esto es tan brutal que a un niño que sea hijo de unos padres divorciados, el régimen de visitas se lo impone un juez sin ningún problema, con una demanda en la que tú lo estás solicitando, y que un niño, porque sea tutelado, porque la administración ha decidido tutelarlo, tu régimen de visitas tenga que decidirlo un funcionario, un personal laboral, contratado o quien sea de la administración, y que solo hasta que te dicen que sí o que no, o no te responden, como decía Margarita, puedes interponer la demanda. Eso es una desigualdad tan brutal y tan vergonzosa que desde mi punto de vista está incurriendo en un problema constitucional este sistema. Y bueno, yo creo que se podrían decir tantas cosas y hay tanta la indignación que podríamos seguir aquí horas, pero no merece la pena. Muchas gracias por escucharme.